Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Escorpio. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestro video completo y de esa manera conocerás los requisitos para participar. Además, de paso, apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual el niño Onur, que hoy nos está dando la espalda, es parte. Bueno, también te cuento que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Si tú deseas una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntarle a las cartas todo lo que tú desees, es muy fácil. Solo debes contactarnos a los datos que están en el primer comentario. Recuerden que son solo para lecturas de pago. Quiero comentarte, mi queridísimo amigo de Escorpio, el día de hoy, que con mucho amor he preparado una lectura general para ti. Esta lectura no tiene fecha, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigida. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con una lectura general de parte de los angelitos. Si tú tienes una petición especial de oración, puedes dejármela en los comentarios y con todo gusto, con todo el amor, yo oraré por ti. Bueno, comenzamos y te dice tu primer mensaje: saldrás de una época estéril. Qué bonito, mi querido Escorpio, porque llega por fin el tiempo de que se vean los frutos de todo el trabajo, se vean los frutos de todo lo bueno, lo bonito que has estado sembrando en la vida y que empieces a cosechar felicidad. Llega una etapa muy cargada de prosperidad y en toda área de tu vida, en el amor, en la economía, en la familia, en la salud. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje te dice: fecunda al mundo con tu amor. Definitivamente, cuando uno da y entrega amor, Escorpio, todo se regresa como un boomerang. El problema, ¿sabes cuál es? Que a veces los humanos estamos esperando cosechar amor en la misma persona con la que sembramos, y esto no necesariamente es así. A veces cosechamos amor con personas totalmente diferentes y en lugares diferentes. Pero yo te recuerdo, todo es un boomerang. Amor que das, amor que recoges. Y te dice: en el estudio hallarás la clave. Así que no te preocupes, mi querido amigo de Escorpio, porque yo considero de verdad que llega una etapa en la cual vas a empezar a analizar y a ver todo con mucha más claridad. Así que buenas cosas se aproximan en tu camino. Vamos a pasar a la parte del amor en este momento. Y estas iniciales son iniciales de personas con quienes durante estos días podrían estar pasando cosas buenas, o encuentros o conversaciones o rupturas de contacto cero, no sé, pero se aproximan cosas con personas de signo de letra O, B, S, G, K y sacamos una última, la P, ¿ok? Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le digan a esta persona, pero allí hay un mensajito para él, de parte de él o de parte de ella, o un encuentro, no sé, algo va a pasar. Bueno, mi querido amigo de Escorpio, vamos a ver qué se aproxima para esta parte. Veamos qué se acerca. ¿Qué viene para el amor? Este primer mensaje es para todos mis amigos de Escorpio que están solteros, los que no sienten nada por nadie ni salen con nadie. Tiempo de mucho empoderamiento. Te marca la fortuna, la justicia, el emperador y la fuerza. Me encanta.
Me encanta porque siento que ahora que estás soltero estás empezando a recobrar como toda esa fortaleza que había en ti, estás empezando a recobrar todo, como todo, no sé, como ese poderío que caracteriza a los Escorpio y que se había visto como un poquito achicopalado, un poquito disminuido, mermado o afectado por una relación que no tenía ni cabeza ni pies. Así que ahora te marca la fortuna, te marca el poder, te marca la justicia y siento sobre todo que la reputación de algunos escorpios se vio afectada en relaciones pasadas y ahora comienzan a salir cosas a la luz y la gente se empieza a dar cuenta de que lo que dijeron acerca de ti no es verdad. Así que esto es maravilloso, esto es fundamental, esto es justicia divina y definitivamente pueden estar empezando como nuevas etapas de atraer cosas buenas. Justicia para ti, me dice muchísimo el tarot. Vamos a pasar en este momento a la lectura para el plano de lo sentimental. Para todos aquellos que tienen una conexión con alguien, puede ser tu crush, tu novio, tu amante, tu ex, tu esposa, puede que estén juntos o separados o en contacto cero, puede que definitivamente pues estén en contacto cero, puede ser la esposa, la novia, el amante, el ex, la ex. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial. Y quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial junto al tuyo. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión. Y ¿qué te aconseja el tarot al respecto? Recuerda, las iniciales son O, V, S, G, K y P. Bueno, veamos qué signos hay. Aquí me aparece Acuario, Piscis, Virgos y Tauros. Bueno, personas especiales de ustedes puede ser el signo solar, lunar, ascendente. Mira lo que siente esta persona con penetración contigo en un nivel que quizá no lo había sentido con alguien más. Entonces es muy bonito porque yo veo que han encontrado como esa persona, esa alma. Miren que aquí hay una pareja, otra pareja. Y yo veo que el nivel de conexión que esta persona tiene contigo es muy probable que incluso ni siquiera sea como de esta vida, sino una conexión de vida pasada. Veo que el nivel de entendimiento que algunas parejas pueden estar sintiendo o pueden estar comenzando a sentir es muy fuerte, es muy intenso. Veamos qué está pensando sobre ti y me dice la duplicidad. O sea, esta persona como tal piensa en pareja contigo sí o sí, piensa en conectarse ustedes dos sí o sí, y es muy fuerte, es muy intenso, está muy marcado que ustedes dos sean una pareja y que él piense así. Es tan intenso y tan fuerte que aquí nos sale este hierofonte y me dice en la carta de qué quiere hacer, me sale nuevamente una invitación, una propuesta de parte de esta persona. Puede ser una propuesta de matrimonio, de oficializar la relación, de tener un hijo, de vivir juntos. Aquí yo veo una propuesta fuerte, intensa y marcada para poder estar como bien contigo. Así que esto es importantísimo que lo tengas súper presente. Por otro lado, veamos qué se viene. Me dice la carta de la generosidad.
la generosidad marcada del asesoramiento. Y todo esto para volverse más fuertes. Aquí yo veo que si antes la relación estaba como desequilibrada, que uno daba más que el otro o este tipo de cosas, pues aquí te está diciendo no te preocupes porque empezaré a dar más, empezaré a entregar más, empezaré a ofrecer más y esto es bonito y esto es maravilloso para todos y cada uno de ustedes. Hay un aspecto sí muy fundamental que te recomienda trabajar y es transmutar, es cambiar algo que tiene que ver con la confianza entre ustedes dos. No sé qué fue lo que pasó, pero aquí algo tiene que transmutarse en el tema de confianza, en el tema de creer el uno al otro. Y eso es fundamental, es maravilloso. Yo veo que si logran ustedes superar un tema de confianza o de algo que pasó con un tercero, no sé si realmente se ven infidelidad o no, yo veo que si lo logran superar puede haber reconciliaciones o este nuevo amanecer que nos marca el sol. Para que haya un nuevo comienzo, la carta del sol también recomienda hablar con la verdad. Que todo se diga muy clara, muy directamente, muy como es, que ya no se oculten cosas tanto de parte de esa persona especial como de parte tuya. Hablar con la verdad es súper fundamental en este momento para ustedes dos como pareja. Vamos a clarificar un poco más nuestra lectura. Y vamos a ver entonces qué se viene. Bueno, equilibrio, tiempo de armonía, tiempo de solución de problemas en armonía y de una situación que se equilibra a tu favor. Se rompe algo para que se vuelva a construir mejor, nos dice la carta de la torre, así que relaciones que están como mal o relaciones que están en contacto cero, veo que esta ruptura nos da la oportunidad de comenzar de cero y de comenzar bien. Finalmente podría haber una persona mayor no tan interesada en que tú regreses con tu persona especial, pero tú logras triunfar sobre todo esto. Así que no te me preocupes. Vamos a ver qué se viene para la parte económica de todos mis amigos de Escorpio. Esta primera parte será para los Escorpio que no tienen trabajo. Para los que no están con trabajo, me dicen a través de un amigo vas a recibir una ayuda, un empujoncito por ahí con un puesto. Los amigos son súper importantes. Solo cuando esta persona te ayuda, luego como que devuelve el favor de alguna manera. Sea agradecido. Para los que tienen trabajo o un negocio, la carta del cambio les marca. Quizá hacer las cosas como están haciéndolas no les están dando los resultados, entonces sea tiempo de un cambio, tiempo de renovación. Número de la suerte, el número 24. Y miren que a ambos me les marca la carta de la laboriosidad, o sea que trabajo va a haber por cualquier momento, por cualquier lado. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo, también estar en los en vivo y los requisitos en este momento para poder participar son, primero que todo, estar suscrito, segundo, activar la campanita, tercero, darle like a este video, cuarto, escribir la palabra amarillo en los comentarios y seguir nuestros otros dos canales. Los canales, el link están en el primer comentario para que nos puedan seguir porque los envíos podrán ser en este o en otro de los canales. Bendiciones a todos, los llevamos en nuestro corazón.